Buenas tardes a todos. Buenos días, buenas noches, bienvenidos a este webinar sobre la gestión del cambio que hoy vamos a impartir desde ALDE Business School. Vamos a empezar. Aquí, perdón. Bueno, pues la gestión del cambio, pues ya vemos que Heráclito hace más de 1000 años ya lo decía, ¿no? El cambio es la única constante y aquí, hoy en día y para todo lo que estamos viviendo, y yo creo que cada uno, que todos lo estamos viviendo, estamos en constante cambio, con lo cual no es nada nuevo, sino que ya viene de muy lejos, pero parece que ahora, pues, ¿está de moda? ¿No está de moda? No, no está de moda. Estamos en un cambio auténtico a través de las tecnologías, a través de lo que son nuestros propios hábitos, que es lo que a priori es lo que nos define más hacia una gestión del cambio. Empezamos por aquí. Quien no cambia no evoluciona. Nosotros como personas nos sentimos muy bien en la zona de confort y precisamente por todo lo que vemos a nuestro alrededor, al estar en la zona de confort somos muy reacios a cambiar, con lo cual aquí quien no cambia no evoluciona. Eso ha pasado siempre, pero ahora más que nunca, cuando estamos en un constante cambio de todo. En esta viñeta, que me parece muy significativa, decimos que necesitamos un cambio, sí, pero ¿quién quiere cambiar? Al final, todos queremos cambiar, pero nadie se atreve a cambiar, precisamente por eso, porque somos reacios, porque salimos de nuestra zona de confort. Hoy vamos a ver aquí un poco, pues, cómo empieza, cuáles son las causas que provocan una gestión del cambio a nivel organizacional. Y luego vamos a incidir, que esto es desde lo particular, desde lo general a lo particular, y vamos a incidir un poco en las personas. Vamos a ver cómo se realiza, cómo empieza un proyecto de gestión del cambio, cómo se decide cuál es el equipo de gestión del cambio, porque aquí es muy importante cuando una organización empieza a pensar que tiene que cambiar para adaptarse, es muy importante saber quién es el equipo. En las organizaciones pues se trata de lo siguiente, al final se trata de gestionar un cambio de hábito con un objetivo absoluto, que es la disminución de la productividad. Cuando nosotros, y en la vida real nos pasa, cuando nosotros intentamos, cambiamos de rutina, nos cuesta muchísimo adecuarnos a esa rutina. Bien, pues las empresas no se pueden permitir una disminución de productividad debido a ese cambio de rutina, con lo cual la gestión del cambio en las organizaciones, personalmente ya es distinto, pero en las organizaciones el verdadero valor está en disminuir la productividad, porque al final una empresa lo que quiere es generar beneficios cuanto más rápido mejor. ¿Qué factores externos intervienen en el cambio? Bueno, pues todo lo que nos rodea hoy en día, la evolución tecnológica, estamos viviendo ahora mismo una hecatombe tecnológica, nos abruma, es por todos los lados. Lo que hoy aprendemos, mañana ya no nos sirve y tenemos que estar en constante aprendizaje. Imaginaos las empresas, ¿no? El querer adaptarse a toda esta evolución tecnológica. Los procesos, cuando tenemos una evolución tecnológica, evidentemente donde tocan las empresas en los procesos dejan de ser válidos porque hay que ser más eficientes y hay que rentabilizar el trabajo de las personas, con lo cual reestructuras procesos. Las crisis hacen al final que se reestructuren procesos, que al final haya revolución interna y se creen, pues, por ejemplo, como fusiones, ¿no? Es un cambio para las personas, pues, de una forma de trabajar a otra. Nuestros propios hábitos como consumidores también, muchos ejemplos si lo tenemos hoy en día, ¿no? Por ejemplo, comprar, ya no se nos hace tan importante salir a la calle, sino podemos hacerlo desde cualquier cosa, desde cualquier sitio, desde nuestro dispositivo móvil incluso, ¿no? La presión de los nuevos jugadores en los negocios, estos son las nuevas profesiones, las nuevas especializaciones. Al haber una revolución tecnológica, eso requiere otras especializaciones, las adquisiciones igual que las fusiones, y eso conlleva una reestructuración organizacional, de arriba abajo. ¿Que a quién afecta la reestructuración organizacional? Pues va a ser siempre a las personas, que somos los que tenemos que cambiar al final.
ante esta reestructuración organizacional no nos queda más remedio que adaptarnos a ese cambio, a ese plan, a esa visión que en un momento dado la empresa tiene para cambiar de hábito y para cambiar de forma de trabajar. Aquí es lo que pasa, ¿no? Como decía Charles Darwin, no es más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente, es el que más adaptable al cambio. En las empresas ahora mismo se considera muy importante y de hecho se analiza muchísimo qué personas se adaptan más al cambio que a otras y dependiendo de cuál sea digamos, la personalidad de la persona, así es como hay que generar ese proceso de gestión del cambio. No olvidarnos nunca que un proceso de gestión del cambio se hace para las personas con un objetivo, adaptarse al entorno, adaptarse al nuevo hábito, digamos. ¿Y el cambio qué envuelve? Pues el cambio en una organización envuelve tres aspectos: las personas, los procesos y la cultura organizacional. Esto es el cambio a nivel global. ¿Y qué es la gestión del cambio entonces? Bueno, esta es digamos, la definición por excelencia, ¿no? Es un acercamiento amplio, cíclico y estructurado para lograr una transición individual, grupal y organizacional. Es decir, del más al menos, de un estado presente a un estado futuro para obtener los beneficios buscados. Como decíamos antes, una empresa lo que va buscando siempre es el beneficio, esa rentabilidad, esa eficiencia, con lo cual le obliga a cambiar a las personas. Aquí en la gestión del cambio hay tres variables muy importantes que hay que gestionar y es la gestión de la comunicación, la gestión de las personas involucradas y, por supuesto, la formación. No hay un cambio sin una capacitación al final, ¿no? No me voy a entretener en ninguno de estos tres aspectos porque voy más hacia el plano global, pero quedaros con ello, ¿no? La comunicación en otro webinar podemos incidir bastante más, digamos, en lo que es cada una de estas áreas, digamos, y ver cómo se puede definir un plan de comunicación, digamos, en torno a la gestión del cambio, cómo es esa gestión de los interesados, de las personas involucradas, aunque aquí sí que vamos a ver un poquito, y bueno, un plan de formación adecuado, digamos, hacia la visión que la empresa tiene, ¿no? En un proceso de gestión del cambio, fijaos, cuando ya ha terminado, el 10% acepta el cambio, el 20% con poco esfuerzo y el 40% con muchísimo esfuerzo. El 30% solo después de que el cambio ha realizado de forma exitosa. Esto es un estudio que hizo Daryl O'Connor en Managing at the State of Change y decía precisamente esto, ¿no? Que al final lo que tenemos que gestionar desde el punto de vista de un proyecto de gestión del cambio es precisamente ese 40%, porque el 10% son las personas, digamos, que están a favor del cambio, ¿no? Que entienden el cambio desde el principio, pero en una organización es muy complicado que las personas lo entiendan desde el principio. De ahí que venga un excelente plan de comunicación, evidentemente adecuado a las personas involucradas y un excelente plan de gestión de personas, digamos, ¿no? Fijaos, el 62% de los fracasos se relaciona con factores culturales y resistencias que no fueron tratadas de forma adecuada. Una vez más, incido en que la gestión del cambio es un proyecto que se basa en las resistencias de las personas. Y el fracaso viene de las habilidades de comunicación porque vemos al final, parece que siempre no es importante cómo nos comunicamos, cómo tenemos que comunicar a los demás. En un proyecto de gestión del cambio es muy importante saber cómo les llega la información a esas personas. Y el 38% de manejo de conflictos al final es no entender las cosas, ¿no? Y todos estos cambios tienen una característica en común, afectan. Cuando un proyecto de gestión del cambio comienza, y luego lo vamos a ver en la curva que tenemos de resistencia, afectan a la persona directamente y a salir de su zona de confort, es decir, a ese cambio de hábito.
Por esa razón, nosotros como directores de proyectos tenemos que gestionar un proyecto que sea para las personas y que involucre a las personas. Es decir, un director de proyecto tiene que saber perfectamente cómo son las personas del entorno y cómo son las personas involucradas en ese entorno para ver cómo hay que gestionar y, por supuesto, cómo hay que planificar y definir el proyecto. Luego, más adelante, vamos a ver una estructura de proyecto más o menos adecuada a un proyecto de gestión del cambio. Bueno, aquí empieza todo. El proceso de John Picotte. Hay miles y miles digamos, de planes de gestión del cambio, pero realmente el primero que lo puso en valor y que se dio cuenta de lo que significaba un proyecto de gestión del cambio o el cambio de las personas fue John Kotter, ¿no? John Kotter, y os voy a explicar un poquito en qué consiste, porque entendiendo a Kotter, entendemos todos los procesos de gestión del cambio. Se crean tres partes, ¿no? La primera parte, digamos, el primer subgrupo, que es crear un clima para el cambio, es desde la visión, digamos, la visión que tiene el CEO hacia dónde quiere ir, ¿no? Para que esto se produzca, tiene que haber un sentido de urgencia y que tenemos que cambiar, porque digamos, el comentario más importante es que el CEO al final diga, si no cambiamos, nos vamos. Entonces, crear ese sentido de urgencia, ¿no? A partir de ahí se trata de construir un equipo guía y crear una visión clara. ¿Qué es crear una visión clara? Crear una visión clara capaz de bajar al resto de toda la organización, ¿no? Y aquí empieza el proceso, es decir, aquí es donde se formula el proyecto de gestión del cambio desde arriba. A partir de ahí, una vez que ya está formada la visión y tenemos un equipo guía, es decir, las personas que se van a empezar a mover, las personas proactivas que van a ir por toda la organización intentando vender ese cambio, porque al final un proyecto de gestión del cambio tiene un componente muy, 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 muy grande de venta absoluta, ¿no? Pero para eso hay que tener, digamos, una visión clara de lo que hay que cambiar. A partir de ahí, una vez que esto está, Kotter decía que hay que comprometer y hacer partícipe a toda la organización, ¿no? Comunicar para venderlo, comunicar ese cambio, hacia dónde vamos y por qué vamos, ser transparentes, por supuesto, eliminar las barreras que hay. Esto tiene que ver con esa gestión de las personas que no entienden el cambio y es eliminar barreras poquito a poco, ¿no? Y una vez que vas consiguiendo a las personas, celebras los triunfos. No hay mejor cosa que celebrar un triunfo y os pasará a vosotros, me imagino que en vuestros proyectos, cuando alcancéis un hito, un deadline y vais en tiempo y forma, lo estáis celebrando. Pues esto es igual, hay que celebrarlo, porque al final, cuando celebras las cosas es como que creas un sentimiento de pertenencia y con ganas de involucrarte, ¿no? Cuando ves a la gente contenta dices, ay, yo quiero estar ahí, ¿no? Bueno, pues esto es precisamente un proyecto de gestión del cambio. Intentar convencer a la gente de que eso es bueno. Y una vez que ya estoy hablando en líneas muy generales, ¿no? Pero porque aquí empieza, digamos, Kotter es el que hizo la visión en cuanto a la organización, ¿no? Y a partir de ahí, pues implementar y sostener el cambio. Un cambio, no sé si cuando lo implementas y no sigues trabajando en ello, no se sostiene, con lo cual esas personas que estaban reacias, por ejemplo, ese 40% que hemos visto al final, si siguen reacias, el proyecto, digamos que no tendría éxito. ¿Y esto cómo es? Imaginaos una implantación de una herramienta tecnológica que es muy típico hoy en día. Imaginaos que se implanta, que hay personas que empiezan a trabajar, pero realmente se ve cuando una persona ha entrado en el hábito, cuando enciende el ordenador, y en cuanto a este ejemplo, cuando enciende el ordenador esa mañana y en vez de ir a lo antiguo, se va a lo nuevo. Ahí es cuando realmente el proyecto ha tenido éxito y para eso, pues claro, hay que seguir formando y hay que seguir estando encima de la gente, saber qué problemas está teniendo para intentar solucionarlo y que esa persona cada vez lo tenga más fácil. Acordaos que no todo el mundo es igual y que no todo el mundo tiene la misma disponibilidad.
para aceptar un cambio, ¿no? Hay personas que necesitan más tiempo para gestionar un cambio de hábito y otras personas menos. ¿Por qué muchos cambios fracasan mientras otros han sido exitosos en un proyecto? Por eso mismo, porque al final un proyecto de gestión del cambio se hace hacia las personas. Hace poco tiempo vi un debate en LinkedIn y que me pareció que era muy interesante, ¿no? Porque era una compañía que estaba en un proceso de gestión del cambio y, bueno, una de las personas que estaba inmersa en este proyecto inició un debate diciendo que habían hecho un proyecto fantástico de gestión del cambio, pero que no había funcionado. Entonces, digamos que las personas, y yo fui una de ellas que también contesté, una de qué podía hacer, ¿no? Estaba pidiendo ayuda de qué podía hacer, ¿no? Entonces, claro, entre todas esas personas que empezaron a iniciar el debate y que empezaron a contestar, salió a relucir precisamente lo más importante, ¿no? Que era ese proyecto de gestión del cambio, ¿lo has hecho para las personas o es un proyecto fantástico, muy bonito, espectacular, etcétera, pero realmente vale para algo si no conoces a las personas para las que estás trabajando, ¿no? Para las que quieres cambiar? Bien, pues eso, de eso se trata, ¿no? Un proyecto de gestión del cambio ya puede ser muy bonito, muy espectacular, tener muchos KPIs, tener muchas cosas, pero si realmente no está adecuado a las personas que trabajan en esa organización, y cada persona es un mundo, desde luego fracasa irremediablemente. Bien, vamos a ver la curva Vamos a ver la curva de resistencia al cambio. Es decir, imaginaos si nos ponemos digamos, en el proceso que todos pasamos, ¿no? Por el que todos pasamos. Digamos que esto es que cuando, una vez, según Kotter, imaginaos que nosotros ya se ha planificado el proyecto de gestión del cambio y hay un kickoff y se anuncia el cambio, ¿vale? Bueno, pues esta es la etapa 1 porque, claro, la gente todavía no se ha enterado, ¿no? La etapa 1 es conmoción, ansiedad y emoción. O sea, al final el comentario es increíble que hagan esto. ¿Cómo me va a afectar? Es la primera que haces. ¿Cómo me van a afectar? ¿Me van a echar? ¿Me voy a cambiar de departamento? Esto no lo necesitamos. Es injusto y no me gusta. ¿Por qué? Porque un cambio exige un cambio de hábito. Entonces, es por lo primero que se nos pasa a todos, porque además esto es natural, es por carácter, es naturaleza propia del ser humano, es por naturaleza, es lo primero que pensamos. Pasamos a la etapa 2, es decir, vamos en descenso absoluto y entramos en una etapa de resistencia, de frustración y de enfado. Aquí la gente no entiende el cambio, pero precisamente porque se está resistiendo muchísimo. Quizá cuando la gente se resiente es precisamente porque quizá no se comunica bien el cambio, porque no está hecho para las personas. La gente cree perder algo importante o no están de acuerdo. Es decir, a mí no me han preguntado qué es lo que a mí me gustaría, ¿no? Evidentemente, un proyecto de gestión del cambio implica que las personas claves se involucren de primeras y si eso no ocurre, imaginaos un director de departamento, si no se involucra en el cambio, ¿cómo va a empapar, digamos, a las personas de su equipo? Pues malamente, ¿no? Pues eso es lo que al final es como un reguero de agua que vaya mojando poco a poco, pero si la primera persona no se moja, los demás menos todavía. Pasa también que no confían en los líderes y desconfían del cambio porque no les viene bien. Produce una fuerte conmoción y tampoco cuenta con el tiempo suficiente. Yo necesito tiempo, ¿no? O sea, aquí pensad que el cambio, ya se ha anunciado el cambio. Estamos en la etapa 3, por la que todos pasamos, que es confusión, desesperación, depresión. Es decir, aquí el índice de productividad cuando se anuncia un cambio en una empresa es brutal. Aquí es donde tiene la mayor bajada, ¿no? Y la pregunta es hacia las personas, realmente, pues que no va a salir bien, que no me lo creo, que no puedo hacerlo, y empiezas ya a creértelo porque
Los gestores del cambio aquí están trabajando muchísimo y se están moviendo bastante y están haciendo dinámicas y están haciendo que la gente se involucre de una forma u otra. Es como cuando llegas al fondo de algo, ¿no? Bueno, pues al final le atiendo, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Y empiezas ya, las personas empiezan ya con la etapa 4 de apertura, de exploración. Bueno, a ver, pero cuéntame qué es esto. Puede que funcione porque ya ven lados positivos, porque ya hay gente que se ha pasado y ya la gente empieza a verlo como otro rumbo, ¿no? La etapa 5 ya es de tolerancia, de aceptación y de emoción, es porque ya están más involucrados, porque ya empiezan a entender un poco qué es lo que ocurre y porque piensan que ya va a funcionar, o pues parece que va a ser más cómodo, parece que va a optimizar más, parece que me están gestionando, parece que me están escuchando mis problemas, lo que a mí me pasa, qué es lo que yo necesito. Y llegamos al final, que es el resultado de la emoción, que lo conseguimos. Y al final, una frase importante cuando se ha conseguido el éxito de un grupo de personas, de las personas, incluso de una sola persona, es saber, ¿y cómo se hacía antes? Ese es el resultado, ¿no? Y eso es a lo que tenemos que llegar en un cambio, ¿no? ¿Cómo se hacía antes? Ya no me acuerdo de cómo lo hacía antes. Pensad que las personas solo ven lo que están preparados para ver. Si nosotros no gestionamos bien esta curva de resistencia y hacemos ver lo que queremos que vean, no lo van a ver. ¿Cuáles son las causas de la resistencia al cambio? Pues miedo a lo desconocido, que produce incertidumbre, falta de información, cuando un plan de comunicación en un proyecto de gestión del cambio no llega a todos o porque hay un embudo de personas, digamos, clave que no están aceptando el cambio, eso lleva a una desinformación. Los factores históricos de si alguna vez, por ejemplo, se ha producido una intentona de cambiar y no se ha producido, no se ha llevado bien, es un factor histórico y desde luego una gran barrera a la hora de gestionar un cambio, ¿no? Percepción de amenazas, es decir, los pagos, qué beneficios voy a tener, cómo voy a ser recompensado esto, ¿me va a llegar bien, me va a llegar mal? Clima de baja confianza organizativa, cuando una empresa, una organización no tiene una cultura organizativa bien, digamos, bien definida, porque un proceso de gestión del cambio incluye precisamente eso, ¿no? Un cambio de cultura. No se puede cambiar una organización, digamos, que matricial y nos vamos a volver una organización proyectizada de la noche a la mañana. No, la cultura la cultura tiene que cambiar de la empresa, es decir, los valores, la misión, etcétera, etcétera, van implícitos en ese cambio. El miedo al fracaso, es decir, no sé si voy a ser capaz de hacer lo que me están pidiendo ahora, lo que quieren que haga ahora, ¿no? Resistencia a experimentar, esto tiene mucho que ver con la madurez, digamos, con el tiempo que se lleva, y si queréis lo podemos poner así, el tiempo que se lleva trabajando en una organización, ¿no? Cuando ya llevas muchísimo tiempo trabajando en una organización, es más complicado al final. Hay que gestionar mejor a las personas, ¿no? Esas personas que llevan muchísimo para ese cambio de hábito, ¿no? Porque es como que se excluyen un poco, yo ya no voy a ser capaz. La poca flexibilidad organizativa que lleva al clima de baja confianza organizativa, ¿no? Cuando una organización no tiene flexibilidad y está en un proceso de cambio, va a ser muy complicado, ¿no? El aumento de responsabilidades laborales. Pensad que en un proyecto de gestión del cambio solamente va a haber unas pocas personas que van a trabajar al 100%, full time, en el proyecto de gestión del cambio. Las demás personas van a tener que hacer esas tareas, digamos, o involucrarse digamos que incrementando quizá su carga laboral, ¿no? Como teniendo otro rol más. Eso es bueno. Eso es bueno porque al final en un proyecto de gestión del cambio, cuando la gente se involucra, tú estás ayudando a esa visión, a ese cambio, con lo cual siempre va a haber recompensas. Lo que decíamos antes, temor a no aprender las nuevas destrezas requeridas, y aquí es lo que decíamos antes de los 3 aspectos. Una formación
adecuada a ese cambio, ¿no? Si no, es absurdo también. Falta de tacto en quien introduce el cambio. Un gestor del cambio, una persona que esté liderando el cambio, tiene que tener habilidades y unos soft skills bastante importantes, aparte de también la parte analítica, pero tiene que ser un buen vendedor, si queréis, y una persona que tenga muchísima resiliencia y muchísima empatía, ¿no? Para poder llegar a entender el cambio hacia las personas. Bien, ahora vamos a empezar a ver cómo vamos a gestionar un equipo. ¿Cómo empezamos con un equipo? ¿Cómo organizamos un equipo de gestión del cambio? Tenemos que ver, digamos, dentro de la organización, quién está a favor. Dentro de los departamentos hay personas claves, ¿no? Esto es como un comité que se hace y, entendiendo la organización, se sabe perfectamente quién estará a favor del cambio y quién necesitará más soporte, ¿no? Te da una idea de a ver quién va a estar en el cambio, ¿no? A quién les va a afectar más, cuál es el nivel de confianza que va a existir entre los iniciadores del cambio, es decir, personas que tengan confianza en la empresa, que sean líderes y que sean líderes dentro de las empresas que al final caen a la gente, ¿no? ¿Quién se beneficiaría si se mantuviesen las cosas como están? Aquí estamos hablando de los detractores, evidentemente, que luego vamos a ver. ¿Quién podría perder algo si se implementase el cambio? Digamos que este es el primer análisis a la hora de formular un equipo de gestión del cambio, de qué es lo que vamos a ganar, quién pierde, quién gana y cómo vamos a involucrar a esas personas, porque no todas las personas dentro de un equipo de gestión del cambio van a estar a favor. También ahora tendrá que haber detractores, ¿no? Son los primeros que hay que involucrar. Bien, crear el equipo no es una fórmula mágica, no se sabe a quién hay que involucrar o no, por eso precisamente hay que tener muy bien hecho ese análisis anterior, quién estará a favor, quién necesitará más soporte, a quién afectará más, qué nivel de confianza hay con los iniciadores del cambio, quién se beneficiaría. Y aquí empezamos a crear el equipo, ¿no? Se crean dos equipos en un proyecto de gestión del cambio. El equipo de liderazgo, que será el responsable del proceso de gestión del cambio, y aquí va a haber entre 4 y 7 personas, es lo suyo, de personas claves. Y el equipo de sugerencias, que es el equipo que apoya, al equipo de liderazgo. Estas son las personas que estarán trabajando con el equipo de liderazgo, pero que no estarán en todo el proceso de gestión del cambio. El equipo de liderazgo sí, y normalmente son personas que pueden ser desde directores de departamento hasta personal y staff. O sea, no hay, no, es la cúpula, el comité de dirección, no, que va. Tiene que haber una persona muy potente, es decir, el líder tiene que estar liderando el cambio, pero las personas que van a estar dentro del equipo de liderazgo puede ser cualquier persona de cualquier departamento y todo tiene que ver con esto. Si hay una persona de un departamento que lleva 40 años en una empresa, esto es un ejemplo, y además que viví, si hay una persona que lleva 40 años en una empresa, esa persona va a ser es una persona que es mentor, digamos, de equipos, es mentor de otras personas, es a quien se le va a preguntar todo. Esa persona seguramente que va a tener muchas reticencias y va a ser un detractor absoluto. Aunque sea una persona, un simple administrativo, y pongo un ejemplo, como podría poner otro, incluso si estamos hablando de una fábrica, un personal de cadena, dentro de la cadena de producción, puede ser también, porque lo que se requieren son personas que hablen a la gente, ¿no? Que convenzcan a la gente. Y lo primero que tienen que ver estas es cuál es la visión, con lo cual es muy importante involucrar a este tipo de personas. También es importante involucrar pues, a esas personas que van a ser muy proactivas, que están por la labor del cambio absoluto. Digamos que la creación de equipo va a haber guerras, pero al final, si unos y otros consensuan, al final sale el proyecto y salen las personas que se van a dirigir a todo lo demás.
tres tipos de personas que hay que gestionar dentro de un proyecto de gestión del cambio: los conservadores, los pragmáticos y los creadores y más creativos. Los conservadores, digamos, que son los que cuidan la cultura de la empresa. A estos no hay que olvidarlos porque no podemos decir borrón y cuenta nueva. No, no, no. No, hay que preservar los valores, y los conservadores son las personas que preservan, digamos, el valor de la cultura que hay, y es muy importante tenerlos, ¿no? Y son las personas que son más tranquilas, digamos, ¿no? Y hay que tener muy en cuenta en el equipo, ¿no? Están los pragmáticos, que actúan como mediadores entre los dos, están dispuestos a estudiar, aquí puede haber de todo, los que están a favor y los que no, y son indecisos, ¿no? A estas personas son, digamos, dentro del grupo donde hay que gestionar un proyecto de gestión del cambio, son el grupo más grande, los pragmáticos, los que no sabes muy bien cómo van, ¿no? Y luego los creadores creativos. Estas son las personas normalmente que les gusta innovar, y a estos hay que cogerlos directamente, ¿no? Porque les cuesta muy poco el cambio, además están en pro del cambio y influyen muchísimo porque son las personas que convencen muy fácilmente. Fijaos, tres tipos de personas. Estas tres tipos de personas las tenemos que tener en nuestro equipo de liderazgo. Estos tres tipos de personas. Y bueno, pues luego vamos un poquito más avanzando hacia el interior. Aquí estamos de lo general a lo particular y cómo los clasificamos. Bueno, pues aquí los clasificamos pues, por la capacidad de influenciar las decisiones y el rumbo del proyecto y por la adhesión más probable al cambio, ¿no? Cuando hablamos de esa gestión de los stakeholders dentro de un proyecto de gestión del cambio, aquí es donde hacemos, digamos, las matrices de interés y de poder que puedan tener, incluso de influencia, ¿no? Y quién es el decisor, quién es influenciador directo, formación de opinión, quién es espectador, y cada uno de ellos pues se gestiona de una forma al final. ¿Quién es el vendedor? Seguramente que un vendedor aquí, digamos, un vendedor es un creativo absoluto, seguramente que es creativo. Soporte, quién son los estables, quién son los probables resistentes, los saboteadores y los saboteadores ocultos. Los saboteadores abiertos y los saboteadores ocultos son los con los que más cuidado hay que tener, sobre todo el saboteador oculto, porque es una persona que pueda tener buena cara contigo, pero cuando se da la espalda, además puede ser influenciador y ya lo digamos, ¿no? Te puede machacar el proyecto en un momento, con lo cual hay que saber qué personas están dentro de la organización clave y cuáles no, para incluirlas en nuestros proyectos, ¿no? Y evidentemente analizarlas. Es muy importante analizar a las personas, y en cuanto a ese análisis de personas, saber qué personas tenemos para definir ese plan de comunicación. Ya hemos visto antes la curva y ahora digamos que estos son los adjetivos por donde pasan las personas, ¿no? Pues antes del cambio, preocupación e incertidumbre, que es lo que vimos en la etapa 1. Entramos en el valle de desespero, que es el 2, 3 y 4, donde tenemos en el 2, 3, digamos, el miedo, la irritación, el enfado, la frustración, donde decíamos que también aquí la baja es la productividad, y luego de aquí empezamos ya a ascender, donde ya empezamos a integrar, ¿no? Con apertura, con aceptación, con sentimiento de pertenencia, eso significa integración, y luego ya la confianza, ¿no? ¿Os acordáis de lo que decíamos? ¿Cómo se hacía antes? ¿Cuáles son las manifestaciones de la resistencia? Cuando estás en un proyecto y cuando estás en un equipo gestionando un equipo de gestión del cambio, porque se me ha olvidado decir antes que dentro de ese equipo de gestión del cambio evidentemente tiene que haber gestores y especialistas que sepan llevar personas externas que vean el proyecto de gestión del cambio de forma neutra, viendo las dos perspectivas, aunque el proyecto en sí lo tienen que gestionar personas internas, ¿no? Que son las que más conocen a las personas. ¿Cuáles son las manifestaciones cuando alguien se resiste al cambio? Cuando tú empiezas a preguntar a la gente, cuando empiezas a empezar a querer conocer a la gente, y esto es algo muy que me ha pasado además en proyectos que yo he estado liderando, es cuando empiezas
a agendar reuniones con personas clave, ¿no? Y la primera, ya empiezas a analizar, ¿no? Pues estoy demasiado ocupado como para introducir los cambios, o sea, no me molestes porque no tengo tiempo para ti, esto no... Y ya ahí te haces una idea de que esa persona no le gusta el cambio y a esa persona tienes que tratar de otra forma, tienes que entrar de otra forma. Esas son las primeras entradas, digamos, ¿no? Esto no va a funcionar, nunca funcionó, o digamos que las tareas no están realizadas o al menos en tiempo y forma. Es decir, esas tareas en principio que hay, porque la empresa tiene que seguir trabajando, pues baja la productividad y eso es que hay resistencia. Esos son factores que un gestor del cambio, el equipo de liderazgo y el equipo de sugerencias, que es el que va recogiendo, digamos, cómo se va respirando dentro del entorno de la empresa, es el que va recogiendo todas estas, digamos, contestaciones para analizar y ver y replanificar un poco todo, ¿no? Un proyecto, como sabéis, nunca sale la primera, esto como directores de proyecto, un proyecto de gestión del cambio lo puedes planificar, pero cuando empiezas a ejecutar es realmente cuando te empiezas a encontrar con esas resistencias y con que al final tienes que replanificar ciertas cosas. Es como todo, ¿no? Se planifica de una cosa, pero la ejecución va por otro lado. Bueno, yo, digamos que a la hora de gestionar a las personas, en mis proyectos yo he tenido en cuenta, digamos, la teoría de la conciencia de las relaciones. Me parece que es muy, muy bueno porque incide muchísimo en las personas y en su comportamiento y esto es del doctor Elias Porter, ¿no? Al final, una persona cuando está en un bajo rendimiento es porque la autoestima también la tiene baja, ¿no? Con lo cual, ¿qué es lo que necesita la gente? La gente necesita que la aprecien, como decía Dale Carnegie en el libro Cómo influenciar en las personas, decía, al final, la gente quiere que te aprecie y apreciarse es lo máximo, ¿no? Con lo cual, la autoestima tiene que ver por ello. Y esto significa saber cómo son las personas para llegar a que la autoestima hacia uno mismo crezca, ¿no? Todos queremos ser reconocidos y apreciados y esa es la razón cuando estamos gestionando o liderando un proyecto de gestión del cambio, queremos que nos aprecien, queremos que nos tomen en cuenta. De ahí que para mí es importante esta teoría, ¿no? ¿Y en qué se basa, digamos, ¿no? Pues en cómo es nuestra conducta, en cómo nos comportamos y al final tiene 4 orientaciones interpersonales que vamos a ver, ¿no? Es cuando la gente descubre la motivación, qué le motiva, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que cazar en un proyecto. ¿Qué es la motivación y cómo se motiva hacia los demás, cada uno de una forma, ¿no? En nuestro proyecto, qué es lo que motiva a trabajar con entusiasmo, qué es lo que nos genera conflicto o genera conflicto a la gente y qué son las cosas importantes para una persona que le genera conflicto. Y estas son 3 motivaciones primarias que todos tenemos, absolutamente todos, que es basado en tres cuestiones, tales como a la gente le gusta ayudar a otras personas, deseando alcanzar resultados, son gente en concepto muy, muy, muy ejecutores, digamos, y esto es el rol de las personas en procesos, deseando establecer un proceso, ¿no? Aquí, a la hora de generar un proyecto de comunicación, es por lo que nos tenemos que guiar. Digamos que las comunicaciones que tú generas en un proyecto de gestión del cambio tienen que ir, digamos, entre estas 3 motivaciones. Hay a gente que le gusta ayudar y por eso le motivas. Hay a la gente que lo que quiere es ver el resultado y por eso le motivas. Y hay a la gente que le gusta ver cómo es el proceso y por eso le motivas. Por eso es necesario saber. ¿Cómo se sabe cómo es la gente? Un mapa de empatía es muy importante. Es lo primero que hay que poner encima de la mesa hacia las personas. Cuando nosotros empezamos a tener reuniones con personas, hay que poner encima de la mesa un mapa de empatía para conocer a la gente. Y aquí es donde empiezas a saber, cuando tú haces preguntas, pero preguntas además
tranquilas, relajadas, preguntas, si me permitís, un poco tontas, nosotros sabemos al final cuál es esa motivación primaria de esa persona. Y nosotros tenemos que incidir en ese plan de comunicación, digamos, sobre los contenidos hacia estas motivaciones primarias para que a la gente le interese. Esto es como todo, ¿no? Cuando estamos dentro de la comunicación interna de una compañía, nosotros, cuando nos recibimos esos correos, hay veces que nos interesan y veces que no nos interesan. Nos interesan ¿por qué? Pues eso es lo que hay que cazar en un proyecto de gestión del cambio cuando estamos comunicando. ¿Por qué cazamos? ¿Por qué entusiasmamos a la gente o por qué involucramos a la gente? ¿Qué es lo que le gustaría a la gente escuchar? Pues hay gente que le gusta ayudar a otros y quizá el mensaje tiene que ir dirigido ahí. Hay otras personas que a lo mejor con unas gráficas sea por esos hitos, etcétera, etcétera, y le interesa y se involucra porque dice, pues tal, o los procesos, ¿cómo está siendo el proceso? Bien, nosotros somos directores de proyecto, al menos la mayoría. Entonces, nosotros como directores de proyecto en un proyecto de gestión del cambio tenemos dos roles. Por una parte tenemos el proyecto y por otra parte tenemos el rol de director de proyecto como agente de cambio. Nosotros tenemos que integrar todo en uno. Por un lado tenemos que gestionar a las personas y por otro lado tenemos que gestionar el proyecto. Y os pongo un ejemplo, ¿no? Un proyecto tecnológico, una implantación de una herramienta tecnológica. Hay un proyecto de implantación, hay un proyecto técnico y por otro lado es, digamos, el otro proyecto para saber integrar a las personas en todo el proceso que lleva el proyecto. El rol del director de proyectos deben ser dos. Aquí el director de proyectos se tiene que apoyar sin ninguna duda en los departamentos de comunicación, los departamentos de recursos humanos y los departamentos de marketing, porque se trata de involucrar a las personas hacia esa herramienta que vas a implantar. Y como os decía al final, pues este es un proyecto de gestión del cambio, digamos que está definido en base a un estándar que tiene PMI y que nosotros como directores de proyecto es verdad que tenemos que gestionar a las personas, es verdad que hay motivaciones, que tenemos que jugar y tenemos que entender las motivaciones de las personas, es verdad que tenemos que ver por dónde pasan las personas, pero nosotros, al final, como directores de proyecto, tenemos que ser capaz de meter todo eso, digamos, en algo estructurado, algo lógico, algo que nos permita medir y algo que nos permita modular y estructurar y qué fases del cambio estamos y dónde estamos y en qué fase estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, digamos, este proyecto de gestión del cambio, estas fases, digamos, son, como os digo, de un estándar de PMI y aquí pues vemos cinco fases. La primera es formular del cambio, ¿os acordáis cuando hablábamos de Kotter? Identificar el cambio, crear el equipo guía, es decir, trazar qué disposición tiene la empresa, cuál es la madurez que tiene la empresa para empezar a analizar y a definir ese plan de cambio. El plan de cambio, aquí se trata de definir, digamos, pues el Project Charter, si queréis, y definir cuáles van a ser las etapas. Aquí ya tenemos que involucrar y analizar cuáles son los stakeholders que tenemos, cómo va a ser la transición de un lado a otro. A partir de ahí, pues implementamos el cambio, que esta es como si fuese nuestra fase de ejecución dentro de lo que es un proyecto. Manejamos la transición, aquí estamos controlando y haciendo el seguimiento de lo que es el proyecto y lo que no tiene, nosotros normalmente en un proyecto cerramos el proyecto, pero aquí el proyecto tiene más. Sostenemos el cambio y mantenemos el cambio. Que decíamos antes, no, el cambio no está del todo implantado hasta que al menos el 80% de las personas ya están totalmente involucradas y gestionadas. A partir de aquí, pues creía necesario poner en vigor, digamos, o poner esta slide
porque como mentes analíticas y estructuradas necesitamos sostenernos de algo, dónde estamos dentro de un proyecto, en qué fase. Y ahora os lanzo una pregunta para terminar, y ¿es la tecnología o son los hábitos de las personas las que provocan el cambio? Fijaos, el teléfono necesitó 76 años para llegar a 50 millones de usuarios. ¿Cuánto necesitó el teléfono móvil? Necesitó solo 2. Os lanzo esa pregunta. Gracias. Cualquier pregunta que tengáis, bienvenida. Muchas gracias por tu intervención, Charo. Esperamos ahora las preguntas de los asistentes. Les recordamos que pueden realizarlas a través del panel de preguntas que tienen situado a la derecha. Voy a contestar alguna, vamos a ver. Vale, sí. Vale. No, por aquí no. Es que estoy acostumbrada. Espera, a ver. Tiene que ser aquí. Vale. A ver, ¿qué habilidades debe tener el gestor del cambio, Carolina? Bueno, pues las habilidades del gestor del cambio tiene que ser una persona con una visión de proyecto, porque no dejamos de estar dentro no dejamos de tener un proyecto con una fecha de inicio, con un kick-off y una fecha final, aunque luego se sostenga el cambio. El gestor del cambio tiene que tener unas habilidades y una empatía máxima. Pensad que el rol no es fácil. No es fácil porque el rol del gestor del cambio es un rol que requiere escuchar a las personas, estar con las personas, ser muy empático, ponerse en los zapatos, si queréis, ¿no? Hay que ponerse en los zapatos de las personas. Cuando un proyecto de gestión del cambio empiezan a haber muchas preguntas: ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer? ¿Me van a formar? ¿No me van a formar? ¿Voy a cambiar de departamento? ¿Me van a bajar el sueldo? Muchísimas, ¿no? El gestor del cambio debe ser capaz de recoger esas preguntas, que si no es capaz, para eso está el equipo de sugerencias, si no es capaz de responderlas en ese momento, sí tiene que ser capaz de iniciar un diálogo con esa persona para contestarlas todas. Hay que contestar todas las preguntas, porque esa persona que está teniendo esas preocupaciones no será solamente ella, serán más también. Con lo cual, en cuanto a una persona, pensad que esto es, cuando una persona ya se ha involucrado y entiende el cambio, involucra a los demás, porque lo entiende, es como pegar hacia las personas. Cuando son evidentes las manifestaciones de la resistencia y no hay manera de motivar al empleado, ¿qué recomienda? He tenido más bien personas que enlodan el buen desarrollo del cambio. ¿Usted recomienda sacarla del equipo? No lo recomiendo. Lo que pasa es que esa persona no ha entendido el cambio. Es muy importante que las personas que estén con su equipo entiendan el cambio antes de ponerse en marcha. Piense que las personas que le van a acompañar, ya sea dentro del equipo de sugerencias o dentro del equipo de liderazgo, tienen que entender la visión perfectamente. Y si no la entienden, es que no está bien definida. Siempre lo más difícil en un proyecto de gestión del cambio es saber hacia dónde vamos. Con lo cual, si no tenemos bien definido cuál es el objeto, o sea, hacia dónde vamos, es muy difícil que la gente lo entienda. Porque luego lo demás puede ser un proceso, pero si no tenemos la gente tiene que verlo. Tiene que verlo. Es igual, y voy a poner un ejemplo muy tonto, pero es muy efectivo. Imagínate, Luis, que tú te quieres ir de vacaciones, ¿no? Y te quieres ir de vacaciones a las Fiji. O sea, al final tú te vas de vacaciones y empiezas a planificar tus vacaciones cuando te ves en las Fiji, tomando el sol. Tienes que verlo, hay que verlo. Y eso es lo que tienen que ver las personas, verlo. Y un proyecto de gestión del cambio tiene que ser capaz de comunicar eso, ver la visión que ha visto el CEO, hacia dónde se quiere ir. Y eso, desde luego,
tiene que ser muy ilustrado también, es decir, que tiene que haber una gran campaña de promoción, si quieren, con marketing, con esa nueva forma de trabajar. Y si son empresas pequeñas, no pasa nada, pero empezar son nuevos hábitos, pero sobre todo ver hacia dónde queremos. Queremos que dentro de 6 meses que la gente nos compre un 10% más a través de la página web. Pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Al final, es verse ahí, verse y si no, no hay forma. Si la visión no está clara, no hay forma. Es lo más importante, es una de las cosas más importantes. ¿Qué recomiendas para el manejo de las emociones del personal durante el cambio? Lo que recomiendo son las motivaciones primarias. Es decir, saber cómo puedes gestionar, o sea, hay personas que les encanta ayudar a la gente. Pues entonces, a esas personas, hemos dicho, lo he dicho muy de pasada, pero es muy importante, que un mapa de empatía es lo primero para empezar a conocer a la gente. Un mapa de empatía tiene que ser el primer documento que tengas en la mano para saber cómo son las personas. Y de ahí sacas directamente qué es lo que le gusta a la gente, qué es lo que le disgusta a la gente, para involucrarte con ella. Las emociones están en torno a esas motivaciones primarias que hemos visto. La gente, los procesos y los resultados. No hay más, son esas tres. Y todos luego están cruzadas unas con las otras, pero siempre tienen un componente muchísimo más fuerte. Y por ahí es por donde se involucran a las personas. Charo, la rotación de personal, ¿cómo influye en la gestión del cambio? La rotación de... Bueno, Jesús, la rotación de personal es algo dentro de un proyecto de gestión del cambio bastante común. Cuando se rota a la gente, la gente tiene que ver ese beneficio en la rotación. Es decir, que hay que ser capaces de contarles por qué rotas a la gente. Hay a veces que rotas para bien y rotas para mal, y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, un proyecto de gestión del cambio, no todo el mundo va a salir fortalecido, y eso lo sabemos todos. Hay gente que no va a salir fortalecida porque quizá a lo mejor no se adapta bien y bueno, es triste decirlo, pero es así. Al final hay un porcentaje de personas dentro de un plan de cambio, de un proyecto de gestión del cambio, que no se terminan de adaptar y la empresa tiene que seguir. Con lo cual, bueno, pues hay decisiones drásticas en algunos momentos. Es que no me va a dar tiempo a leer todas. Una más. Vale, la última que tengamos. Siento no poder contestar a todas las preguntas, pero ya lo haremos otro día. A ver, Mario, es la última pregunta que tenemos, o Richard. ¿Qué hacemos con las personas que ponen resistencia al cambio? ¿Qué estrategia? ¿Qué hacemos con las personas que ponen resistencia al cambio? ¿Qué estrategia se podría utilizar? Bueno, como hemos dicho, las personas, primero tenemos que saber por qué son resistentes al cambio. Y es una pregunta directa. ¿Qué es lo que te gusta? Cuando tenemos la visión clara y tenemos las personas, pensad que un proyecto de gestión del cambio es algo transparente. No podemos... Otra cosa es que haya fusiones en compañías. Entonces, el proyecto de gestión del cambio es otro. No tiene nada que ver, ¿vale? Hay partes del proyecto de gestión del cambio que sí, pero otras partes que no. Porque ahí es verdad que hay situaciones dolorosas. Pero en un proyecto de gestión del cambio, cuando la empresa quiere hacer un cambio, quiere adaptarse, digamos, pues a una nueva tecnología, a todo lo que se está moviendo, cuando hay resistencias es porque la gente no lo entiende, y la pregunta debe ser directa, de verdad. No os andéis con rodeos en ningún caso. Hay que ser directos. ¿Qué es lo que no te gusta y qué es lo que te gusta? Porque cuando preguntas qué es lo que no te gusta, te va a decir, esto no lo entiendo. Y ahí es donde tú le vas a explicar. ¿Para bien o para mal? Depende, porque a lo mejor esa persona no ha entendido bien el cambio. Por eso el rol del gestor del cambio es una persona muy empática. Ojo, de los líderes de proyecto también, pero el líder del cambio sobre todo. El líder del cambio es el que se tiene que pasear para arriba y para abajo, y tiene que ser una persona que es cercana, que se acerquen,
que se puedan acercar a él, hacerle preguntas, que tenga ese sentimiento de líder hacia las personas, ¿no? Que sea una persona de confianza. Las personas que trabajan dentro del proyecto tienen que ser personas empáticas. Pero, ojo, no os olvidéis de que hay personas que son los guardianes de la organización y esas personas son muy buenas porque son maduras y te hacen posar los pies en la tierra. Pensad que dentro de un proyecto de gestión del cambio, esto es como subir a la luna. Pues no podemos subir a la luna, pero hay personas dentro del equipo que sean capaces de bajar a la tierra. Por cultura de la empresa, no todo se puede hacer tampoco, ojo. Pensad en la amplitud del cambio. A lo mejor un proyecto de gestión del cambio no es poco tiempo, sobre todo si queremos cambiar una organización, es poco a poco. Pensad que no se hace en 3 meses un cambio, para nada. Se hace con tiempo, quizá depende de la magnitud, por supuesto, ¿no? Pero no es algo rápido, no es algo inmediato, salvo que sea porque lo mando yo y punto, pero esa no es la opción. Digamos que también está la opción de porque lo digo yo y ya está, y eso todavía se lleva, pero en esta tendencia en cuanto a esa gestión del talento, a querer personas buenas trabajando, a conciliar con las personas, etcétera, aquí lo que digo yo mando y se hace así y ya está, pues dentro de un proyecto de gestión del cambio desde luego no se gestiona así. Es de esta forma, ¿no? Tranquilamente, preguntando a la gente, empapando poco a poco, ¿no? Comunicando, haciendo partícipe a la organización, celebrando y haciendo sentimiento de pertenencia hacia cuál es la visión. Es muy importante tener la visión. Eso lo podéis hacer hasta con un logo, ¿no? O sea, queremos llegar aquí, una fotografía, si queréis. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer estar con vosotros. Me da mucha pena no poder... bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, prometo estar en otra. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Eal.